¿qué tal? En este video hablaremos sobre las aplicaciones de las derivadas en el área económico-administrativa. Estas aplicaciones de las derivadas las podemos encontrar en el ingreso, en la cual si derivamos una función de ingreso obtendremos el ingreso marginal. En el costo, que igual que en el ingreso, si derivamos la función costo obtendremos un costo marginal. En la utilidad, que al derivar esta función de utilidad obtendremos una utilidad marginal, y en las tasas de incremento. Ahora bien, veamos qué significan cada una de estas. El ingreso son todas las entradas económicas a una empresa que se dan por la venta de bienes y o servicios. El ingreso marginal corresponde al ingreso generado por el aumento de la producción de una unidad. El costo es un sacrificio económico que se hace para producir bienes y servicios. El costo marginal es el costo que se asume al iniciar la producción de una unidad adicional. La utilidad, en cambio, es una medida de satisfacción que suele determinarse como un beneficio o ganancia. Pero también en el costo podemos encontrar el costo promedio, que es el costo por cada unidad de una determinada producción, mientras que su derivada corresponde al costo promedio marginal, que sería el cambio que hay en el costo por unidad. Para la empresa El Palacio del Deporte SADCB, como lo vimos en el problema, nos pide determinar el ingreso, calcular el ingreso marginal y evaluar X cuando X sea igual a 25. X corresponde a las unidades producidas. Lo primero que haremos entonces será determinar el ingreso. Para determinar el ingreso, existe la fórmula que es R de X igual, esto sería el ingreso, a X, que son las unidades producidas, por P de X, que es la función del precio por unidad. En este caso, P de X es igual a 13 más 0.02 X más 4X al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es multiplicar X por P de X, que nos daría el resultado de R de X igual 13 por X, 13X, más 0.02X por X, 0.02X al cuadrado, más 4X cuadrada por X nos daría 4X al cubo. Y esta será nuestra función que nos ayude a determinar el ingreso. Lo que haremos a continuación será calcular el ingreso marginal. Para calcular el ingreso marginal, partiremos de la función de ingreso, que es R de X igual a 13 más 0.02X al cuadrado más 4X al cubo. Para derivar esta función nos basaremos en las reglas de derivación. Para eso, sabemos que la derivada de un número será 0, más la derivada de 0.02, multiplicamos esto por el exponente, que nos quedaría 0.04, y al exponente le restamos 1, que quedaría X, más 3 por 4, 12, y al exponente le restamos 1. Por último, lo que haremos será evaluar a X
en 25, es decir que las unidades que se están produciendo serán 25. Para esto, nada más sustituimos en la derivada las x por un 25. Que nos quedaría entonces como 0.04 por 25 nos da 1, más 25 al cuadrado nos da 625. Esto lo multiplicamos por 12 y nos daría 7500. Esto igual a 7501. Y entonces 7501 será el ingreso marginal cuando la venta de uniformes incremente a 25 durante este mes. Para nuestra función de costo, el problema anterior nos dice que calculemos el costo de producir 20 unidades. Para eso, ya nos da la función de costo, que sería esta. A esta función únicamente hay que evaluar en x un 20. Es decir, que el costo de producir 20 unidades sería igual a 2.5 que multiplican a 0.02 por 20 al cuadrado más 3 por 20 y todo esto al cuadrado. Esto nos daría entonces como un resultado, vamos a hacer la operación, que sería el costo de producir 20 unidades igual a 2.5 que multiplican a 0.02 por 20 al cuadrado es igual a 8. Más 3 por 20 son 60. Esto quiere decir que el costo de producir 20 unidades será igual a 2.5 por 68 y esto al cuadrado. Y el 68 al cuadrado nos da 4624. Entonces hay que multiplicar 2.5 por 4624, que nos arroja como resultado que el costo de producir 20 unidades será igual a 11.560 pesos. Lo siguiente que nos pide el problema anterior de costo es calcular el costo marginal cuando la producción incremente a 25 unidades de uniformes. Para esto tendremos que derivar la función de costo para obtener el costo marginal. Y para poder derivar esta función necesitaremos utilizar la regla de la cadena, que sería la derivada de y es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Que en este caso primero necesitamos detectar estos elementos. El primero sería la n, que corresponde al exponente que está multiplicando a esto, es decir, un 2. Lo segundo es mi elemento u, que corresponde a esto. Será entonces u igual a 0.02x al cuadrado más 3x. Y mi derivada de u, que será igual a 0.04x más 3. A partir de estos tres elementos, yo ya puedo calcular mi derivada de costo. Ahora bien,
para la derivada de costo con respecto de x sería igual a c' de x. Entonces, ya conociendo, como anteriormente lo habíamos mencionado, los tres elementos que necesitamos para aplicar la regla de la cadena, procederemos a resolver la derivada de la función costo. Es decir, c' de x igual a 2, que sería correspondiente de n, por 2.5 por 0.02x cuadrado más 3x, esto es u, al exponente se le resta 1 y esto se multiplica por la derivada de u. C' de x será entonces igual, cuando multiplicamos 2 por 2.5 nos da 5. Al multiplicar 5 por 0.02x al cuadrado nos da 0.10x al cuadrado. Más 5 por 3x son 15x. 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, el exponente no se pone. Esto que multiplica a 0.04x más 3. Ahora bien, c' de x será igual a 0.004x al cubo más 0.03x al cuadrado más 0.60x al cuadrado más 3. Si ven aquí, 0.03x cuadrado más 0.60x cuadrada son términos de 3x al cuadrado más 0.60x al cuadrado más 3. Si ven aquí, 0.03x cuadrada más 0.60x cuadrada son términos semejantes. Por lo tanto, si agrupamos los términos semejantes, nuestra derivada de costo quedaría de la siguiente manera. C' de x será igual a 0.004x al cubo más 0.9x cuadrado más 3. Y de esta manera ya obtuvimos la derivada que nos determinará el costo marginal de la empresa El Palacio del Deporte. Ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar x en 25. Por lo que si evaluamos x igual a 25, quedaría de la siguiente manera: 0.00425 al cubo más 0.925 al cuadrado más 3. Esto nos daría lo siguiente: la multiplicación de 0.004 por 25 al cubo la multiplicación de 0.004 por 25 al cubo nos daría 62.5 más 0.9 por 25 al cuadrado serían 562.5 más 3. Por lo tanto, C' de 25 será igual a 628. Es decir, que 628 será mi costo marginal cuando la producción incremente a 25 uniformes deportivos. Lo siguiente a desarrollar será nuestro costo promedio. El costo promedio lo podemos obtener partiendo de nuestra función de costo y dividiéndola entre X, que serían el total de unidades producidas. Y nos daría
costo promedio. Nuestro costo promedio entonces quedaría de la siguiente manera. Costo promedio igual a 2.5 que multiplica a 0.02x al cuadrado más 3x, todo esto al cuadrado sobre x. Es decir, costo promedio igual a 0.001x a la cuarta más 0.3x a la tercera más 22.5x al cuadrado. Esto entre x. Nos quedaría entonces 0.001x a la tercera más 0.3x al cuadrado más 22.5x. Esto nos quedó a partir de que dividimos la función de costo ya multiplicada y simplificada entre x. Por lo tanto, esta sería nuestra función que nos determinará el costo promedio. Entonces, si nosotros necesitamos saber cuál será el costo promedio de 50 unidades, lo único que debemos hacer es evaluar x en 50. Que quedaría de la siguiente manera. Costo promedio de 50 unidades será igual a 0.001 de 50 al cubo más 0.3 de 50 al cuadrado más 22.5 de 50. Es decir, costo promedio de producir 50 unidades será igual a 125 más 450 más 1125. Por lo tanto, nuestro costo promedio de producir 50 unidades será igual a 2000. Y así es como el contador general podrá obtener nuestro costo promedio si la empresa está produciendo 50 unidades de uniformes deportivos. Bien, ahora desarrollemos nuestro costo promedio marginal. Para eso necesitamos una nueva fórmula que sería esta, que es costo promedio marginal igual a x que multiplica a la derivada de costo menos la función de costo, eso sobre x al cuadrado. Como ya habíamos dicho al principio, las x corresponden al número de unidades producidas o por producir. Entonces, como ya anteriormente habíamos obtenido la derivada de costo, ya nada más la puse aquí, que sería mi función de costo y mi derivada de costo. Por lo tanto, nuestro costo promedio marginal sería igual a x que multiplica a 0.004x al cubo más 0.9x cuadrada más 3, esto menos la función de costo, que sería 2.5 que multiplica a 0.02x cuadrado más 3x, esto al cuadrado. Al momento de resolver, entonces quedaría x multiplicando a 0.004x al cubo nos da 0.004x a la cuarta. Ahora, más x por 0.9x cuadrada nos daría 0.9x al cubo. Más x por 3, 3x. Ahora, menos, como anteriormente ya la habíamos simplificado esta función, ya solamente la puse aquí, que sería menos 0.001x a la cuarta, menos, porque este signo menos está afectando a toda esta función, por lo tanto se cambiará el signo y quedará, como ya lo había dicho antes, menos 0.001x a la cuarta menos 0.3x al cubo
menos 22.5x al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado. Ahora, lo único que hay que hacer es simplificar y agrupar términos semejantes, que nos quedaría entonces como costo promedio marginal igual, aquí tenemos este término semejante con este. Entonces, 0.004x a la cuarta menos 0.001x a la cuarta nos quedaría 0.003x a la cuarta. Ahora, este término de aquí y este término de aquí también son semejantes. Entonces, 0.9x al cubo menos 0.3x al cubo nos quedaría más 0.6x al cubo. Y como ya no tenemos más términos semejantes, únicamente pasamos los que tenemos, que sería menos 22.5x al cuadrado más 3x. Todo esto sobre x al cuadrado. Entonces, esta de aquí sería nuestra función que determinará nuestro costo promedio marginal. Ya que obtuvimos nuestra función de costo promedio marginal, entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar x en 8 para de esta manera lograr obtener el costo promedio marginal cuando x sea igual a 8. Por lo tanto, sustituimos en nuestra función las x por un 8, que nos quedaría como 0.003 por 8 a la cuarta más 0.6 por 8 al cubo menos 22.5 por 8 al cuadrado más 3 por 8. Esto sobre 8 al cuadrado. Entonces quedaría costo promedio marginal igual a 0.003 que multiplica a 4096 más 0.6 que multiplica a 512 menos 22.5 que multiplica a 64 más 24 sobre 64. Entonces, nuestro costo promedio marginal será igual a 12.288, que es el resultado de multiplicar el 0.003 por 4096, más 307.2, resultado de la multiplicación de 0.6 por 512, menos 1440, que es el resultado de multiplicar menos 22.5 por 64 más 24, sobre 64. Entonces nuestro costo promedio marginal será igual a 1096.512 negativo sobre 64. Para lo que, simplificando esto, nos quedaría menos 17.133. Esto significa que el costo promedio marginal será menor, es decir, no va a incrementar cuando x igual a 8. Entonces, nuestra utilidad cuando x sea igual a 25 la obtendremos evaluando en esta función de utilidad nuestra x con un 25, por lo que quedaría utilidad de 25 uniformes producidos igual a 25 al cuadrado más 2 por 25 más 88. Por lo que será entonces utilidad de 25 igual a 25 por 25 nos da 625 más 2 por 25 nos da 50 más 88. Todo esto será igual entonces a 625 más 50 más 88
un total de 763. Por lo tanto, nuestra utilidad al producir 25 unidades será de 763. Para obtener entonces la utilidad marginal cuando x sea igual a 70, necesitaremos aplicar entonces la derivada de la función utilidad. Para eso, si tenemos aquí nuestra función de utilidad que es igual utilidad de x unidades igual a x cuadrada más 2x más 88, nuestra derivada será entonces muchísimo más sencilla que las anteriores. Será u' de x igual a, aplico una regla de derivación, 2x, 2 menos 1, 1, no se pone entonces, más 2, x al 1 menos 1 quedaría 0, por lo tanto no se pone x. Y 88 no tiene derivada porque su derivada es 0, entonces nuestra utilidad marginal estaría dada por la función 2x más 2. Entonces, si nos pide calcular la utilidad marginal cuando x sea igual a 70, lo único que vamos a hacer es evaluar esta función de utilidad marginal con 70. Entonces, u' de 70 igual a 2 por 70 más 2. Por lo tanto, mi utilidad de producir 70 unidades, pero ojo, utilidad marginal de producir 70 unidades será igual a 2 por 70, 140 más 2. Por lo tanto, mi utilidad marginal de 70 será igual a 142. El siguiente problema corresponde a la tasa de incremento del ingreso y dice de la siguiente manera: en la empresa La Mexicana S.A.T.C.B. producen trajes típicos mexicanos. Inciso A: calcular la tasa de incremento del ingreso cuando R de x igual a 0.45x al cuadrado más 3.2x más 2 y el nivel de producción actual es de 50. Y crecen a una tasa de 1.8 al mes. Para nosotros poder obtener la tasa de incremento del ingreso, se utiliza la fórmula ingreso marginal, que sería derivada de R de x por la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, la tasa de incremento, que en este caso sería 1.8 al mes. Entonces, nuestro procedimiento para obtener la tasa de incremento del ingreso sería la siguiente. Primero obtenemos la derivada del ingreso, que sería, si aquí tenemos nuestra función de ingreso, aquí pondremos nuestra derivada. R' de x será igual 0.45x al cuadrado, su derivada sería 0.90x, más la derivada de 3.2x sería 3.2, más la derivada de 12 sería 0. Por lo tanto, nuestra derivada de ingreso quedaría R' de x igual a 0.90x más 3.2. A esto le tenemos que multiplicar la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, 0.90x más 3.2 entre paréntesis porque vamos a multiplicar por 1.8, que es mi tasa de incremento. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera: si multiplicamos 0.90 por 1.8 nos da 1.62x, más 3.2 por 1.8 nos da 5.76.
Por lo tanto, esta será nuestra función que determine nuestra tasa de incremento del ingreso. Pero dice que la producción actual es de 50. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar esta función, que sería 1.62x más 5.76, la evaluamos en 50. Por lo que entonces quedaría de la siguiente manera. 1.62 multiplicando a 50, que serían nuestras unidades, más 5.76. Por lo tanto, si multiplicamos 1.62 por 50, nos da 81, más 5.76 nos daría 86.76. Por lo tanto, 86.76 es nuestra tasa de crecimiento del ingreso. Nuestra siguiente tasa de incremento por calcular será la tasa de incremento del costo. Esto va a corresponder a la misma empresa del inciso respondido anteriormente, que es la empresa La Mexicana SADCB, donde se producen trajes típicos mexicanos. Inciso B. Calcular la tasa de incremento del costo si función de costo es igual a 0.03x al cubo más 0.1x al cuadrado más 2x más 11, donde el nivel de producción actual es x igual a 22 y están creciendo a una tasa de 2.4 al mes. La tasa de incremento del costo la calcularemos de la siguiente manera. Derivada de costo por la derivada de x con respecto del tiempo, que sería nuestro costo marginal por la tasa de incremento, que en este caso sería 2.4 al mes. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como en este caso aquí tengo mi función de costo, voy a proceder a derivar en este espacio, que me quedaría entonces C' de x es igual. Nuestra derivada de 0.03x al cubo será igual a multiplicar 0.03 por 3, que sería 0.09. A x al cubo le voy a restar 1, que quedaría entonces x cuadrado, más la derivada de 0.1x al cuadrado. Si multiplicamos 2 por 0.1 nos da 0.2 x cuadrada menos 1, x, más la derivada de 2x sería 2 y la derivada de 11 no tiene derivada porque sería 0, entonces ese no se va. Después lo que haríamos será multiplicar nuestra derivada de costo por la tasa de incremento al mes, que sería 2.4. Entonces quedaría 0.09x cuadrada más 0.2x más 2, entre paréntesis porque lo vamos a multiplicar, que multiplica entonces a 2.4, que es mi tasa de crecimiento. Esto me daría igual, entonces voy a poner el resultado de este lado porque no me cabe. Sería 0.09x cuadrado por 2.4 me da 0.216, más 0.2x por 2.4 serían 0.48. X, y aquí me faltó poner mi x cuadrada, entonces aquí era 0.216x cuadrada más 0.48 x más 2 por 2.4 serían 4.8. Por lo tanto,
0.216x al cuadrado más 0.48x más 4.8 será mi función que me ayude a determinar la tasa de incremento del costo. Pero como aquí en nuestro inciso B nos dice que aparte de calcular la tasa de incremento del costo, cuando nuestra función de costo sea 0.03x al cubo más 0.1x al cuadrado más 2x más 11, evaluemos nuestra x, que sería el nivel de producción actual, de 22. Entonces, quedaría de la siguiente manera: 0.216 22 al cuadrado más 0.48 por 22 más 4.8. Por lo tanto, esto quedaría como, si multiplicamos 0.16 por 22 al cuadrado, nos daría igual a 104.54, más si multiplicamos 0.48 por 22, nos daría igual a 10.56, más 4.8, nos dará un total de 119.9. Por lo tanto, nuestra tasa de incremento del costo será de 119.9. Nuestro último inciso en base a la empresa La Mexicana S.A.D.C.B., que se dedican a producir trajes típicos mexicanos, corresponde a la tasa de incremento de la utilidad. Nuestro inciso C dice: calcular la tasa de incremento de la utilidad si U de X es igual a 12x más x al cuadrado sobre 2 más 8, donde el nivel de producción actual es de 37 y están creciendo a una tasa de 2.1 al mes. Es decir, lo primero que debemos hacer es determinar la función que nos ayuda a encontrar la tasa de incremento de la utilidad. Después tendremos que evaluar la X por un 37. Entonces empezaremos. Como aquí ya tengo mi función de utilidad, únicamente aquí voy a proceder a derivar. Me quedaría U' de X igual, como 12x, su derivada sería 12. Más la derivada de x cuadrada sobre 2, que sería 2x sobre 2. Más la derivada de 8, pero como 8 su derivada es 0, pues no se pone. Entonces ya tengo aquí mi derivada de la función de utilidad, que sería mi utilidad marginal. Entonces, como ya tengo mi utilidad marginal correspondiente a esta parte de nuestra fórmula, ahora toca multiplicarla por la tasa de crecimiento, que sería de 2.1 al mes. Entonces quedaría 12 más 2x sobre 2, esto se multiplica a 2.1. Para poder multiplicar, como aquí tenemos una fracción, entonces lo único que vamos a hacer es poner una rayita y un 1. Entonces esto es igual a 12 por 2.1 son 25.2, más 2 por 2.1 son 4.2, x sobre 2 por 1, 2. Por lo tanto, esta función que obtuvimos nos ayudará a determinar la tasa de incremento de la utilidad cuando el nivel de producción es de 37. Lo único que debemos hacer es evaluar ahora en esta función la x por un 37, que quedaría 25.2 más 4.2, que multiplican a 37, sobre 2. Esto igual a 25.2 más 4.2 por 37 es igual a 155.4 sobre 2. Por lo tanto, continuaré escribiendo aquí 25.2 más
155.4 entre 2 es 77.7. Si sumamos 77.7 más 25.2, nos da un total de 102.9. Entonces, 102.9 corresponde a la tasa de incremento de la utilidad en función de la utilidad U de x es igual a 12x más x cuadrada entre 2 más 8, cuando el nivel de producción actual es de 37 y están creciendo a una tasa de 2.1 al mes.